Queremos evaluar la expresión dada cuando A es igual a 1 y B es igual a 31 negativo. Para hacer esto, sustituiremos 11 por A y 31 negativo por B y luego evaluaremos la expresión utilizando el orden de las operaciones. Entonces, comenzando con la expresión dada, la cantidad A al cuadrado más B al cuadrado dividida por la cantidad A más B, realizaremos la sustitución. En el numerador, un cuadrado es 11 al cuadrado más B al cuadrado, que es el cuadrado del 31 negativo dividido por la cantidad A más B. ¿Cuál sería la cantidad 11 más 31 negativo? Cuando tenemos una expresión en forma de fracción, simplificamos el numerador y el denominador por separado usando el orden de las operaciones y luego simplifica la fracción. Entonces, en el numerador, el primer paso es simplificar los exponentes. 11 al cuadrado es igual a 121 más el cuadrado del 31 negativo. Es igual a negativo 31 veces negativo 31, que es 961. En el denominador tenemos 11 más 31 negativo que es igual a 20 negativo. Y 121 más 961 es igual a 1082. Entonces tenemos 1082 sobre negativo 20 o 1082 dividido por negativo 20. Porque este cociente es negativo, podemos escribir esto como negativo y luego 1082 dividido por 20. Para expresar el valor exacto como una fracción, necesitamos simplificar la fracción tanto como sea posible. Debido a que el numerador y el denominador son ambos, incluso sabemos que hay un factor común de 2. Para mostrar el factor común de 2, escriba 1082 como 2 veces 541. Y escribamos 20 como 2 por 10. Ahora podemos ver el factor común de 2. 2 dividido por 2 se simplifica a 1, lo que nos da 541 décimas negativas. Y debido a que el único factor común entre 541 y 10 es 1, sabemos que la fracción está en forma más simple y, por lo tanto, el valor exacto como fracción es negativo 541 décimas. Vamos a ver nuestro trabajo en la calculadora. Para hacer esto, ingresaremos la expresión original en este formulario aquí, pero necesitamos un conjunto de paréntesis alrededor del numerador y el denominador. Entonces tendremos un paréntesis abierto para el numerador y luego ingresaremos el numerador. Entonces tenemos 11 al cuadrado. Más el cuadrado de 31 negativo. Paréntesis cerrado para el numerador, dividido entre paréntesis abiertos para el denominador. Y luego tenemos 11 más 31 negativo. Plus negative 31. Un paréntesis cercano para el denominador e ingrese. Observe cómo nos da el valor exacto como un decimal final, por lo que nuestra fracción es igual a 54 negativo y una décima parte. O negativo 54.1 como decimal. Para ver este valor como una fracción simplificada, presionamos más Enter. Y tenemos 541 décimas negativas que verifican que nuestro trabajo es correcto. Nuevamente, en este caso también podemos expresar el valor exacto como negativo 54.1. Sin embargo, lo que no queremos hacer en estos problemas es llegar a un decimal y luego redondear. Con pre-redondeo no estamos dando el valor exacto como lo indican las instrucciones. Espero que hayas encontrado esto útil.